La inflación, ese tremendo problema de la economía argentina. Los números sobre el final del año mostraron un repunte solo en los momentos de la cuarentena más estricta o de las restricciones más estrictas. Los niveles de inflación estuvieron por debajo del 2019. Después volvió a repuntar y si bien el balance anual del 2020 es inferior a los números altísimos durante el último gobierno de Mauricio Macri, lo que sucedió en diciembre y lo que se prevé puede ocurrir en enero de este año son una señal de mucha alerta. ¿Por qué? Fundamentalmente por el impacto en los sectores más vulnerables. Lo que más están aumentando son los productos de las góndolas, alimentos, bebidas, y esto tiene irremediablemente un condicionante, un alto impacto en los salarios más humildes, que han perdido poder adquisitivo frente al contexto inflacionario en los últimos 4 años. Para poder analizar un poco más este escenario, vamos a tomar contacto con la economista, la doctora Graciela Treber. Graciela, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mucho gusto. Muy bien, Graciela. Tal cual como lo estabas planteando. Te escucho. Sí, le planteaba precisamente eso. Digo, es un escenario muy complejo que viene reflejando en los últimos meses una alza inflacionaria que realmente asusta, ¿no? Sí, bueno, el problema de inflación en Argentina es, lo venimos arrastrando, ¿no es cierto?, desde, bueno, hace mucho tiempo, con distintos altibajos, ¿no es cierto? Obviamente, algunos piensan que es un fenómeno típicamente monetario, otros piensan que es un fenómeno complejo y estructural de la economía, sobre todo en la economía argentina, ¿no es cierto? Porque otros países con características, digamos, medianamente similares que Argentina no están sujetos a este problema, ¿no es cierto?, que es la espiralización del incremento de precios. El último, bueno, el 2019 cerró con una inflación superior al 50% y durante el año 2020, obviamente, a través de la reducción de la actividad, en definitiva, se observó, tal como lo señalaba, una reducción de la espiral inflacionaria que la ubicó en un 36%, alrededor del 36% anual. Pero en los últimos 4 meses, en función de la vuelta a la actividad económica, se ha visto un recrudecimiento de esa variación mayor, ¿no es cierto?, de los precios. Y lo que preocupa es justamente la aceleración, incremento de precios en los alimentos básicos de la canasta que afecta a los argentinos. Y bueno, eso produce obviamente una regresión en la distribución del ingreso nuevamente, ¿no es cierto? Es decir, una pérdida del poder adquisitivo y que afecta en mayor medida a los asalariados, que son quienes destinan la mayor parte de ese ingreso a satisfacer sus necesidades básicas. Bueno, la inflación del último mes escaló valores elevados y si tomamos la primera semana del mes de enero, los precios se movieron al ritmo de más o menos un 1,2%, que podría preverse que la inflación está, digamos, si lo tomamos punta a punta, está como en crecimiento intermensual. Entonces, bueno, se impone que algunas medidas se tomen, ¿no es cierto?, al respecto. La primera medida sería reaccionar al desacople de los precios internos con respecto a los internacionales, porque una parte de la inflación se explica por el hecho del incremento de los valores de los internacionales de los commodities. Una parte. Otra parte por la acción oligopólica de quienes son los proveedores de los productos, que en Argentina está muy concentrado, cada producto tiene 1 o 2 proveedores fundamentales, pero esta situación también se produce en otros países, no con el mismo efecto que se produce en Argentina, ¿cierto? Bueno, hay distintas herramientas que se deberían implementar
para impedir que el esfuerzo que está haciendo la sociedad argentina después de los 4 años de retracción por políticas neoliberales y luego de la pandemia, o en realidad transcurriendo la pandemia, no sean concentradas en beneficios simplemente para 4 o 5 actores importantes de los grupos hegemónicos, ¿no? Y los perjudicados en definitiva sean los asalariados fuertemente. De todo el proceso inflacionario de los últimos años en la Argentina, este parece ser, Graciela, el peor de los escenarios, porque en algún momento había una fuerte inflación, pero los salarios de alguna manera subían medio punto, un punto, pero estaban por encima o por lo menos acompañaban el contexto inflacionario. Era más complicado en la economía informal, que lamentablemente es mucha en el país. Pero en los últimos 4 años los salarios fueron perdiendo frente a la inflación fue creciendo en el último año de Macri, superó el 50%, pero además en un proceso recesivo, es decir, tenemos recesión, caída del PBI, alta inflación, pérdida del poder adquisitivo, baja del consumo. Parece la tormenta perfecta, ¿no? Bueno, el desafío es justamente cómo salir de la tormenta perfecta, ¿no es cierto? Obviamente hace falta determinados niveles de acuerdo. El problema es que los grupos hegemónicos que reciben el beneficio de esta situación, que claramente no incluye el beneficio de los salariados, ¿no es cierto? Porque tal como lo ha señalado, llevan por lo menos 3 años por debajo, creciendo por debajo del incremento de los precios, los salarios, de modo de que no serían la causa del proceso inflacionario, ¿no es cierto? Como por ahí se ha deslizado, incluso desde un último estudio que realizan a partir del Instituto del Banco Central, ¿no es cierto? Estoy en desacuerdo con esa óptica, porque en los últimos 3 años, y sí, tendiendo a 4, los salarios han estado por debajo del incremento general de los precios. El tema es esos sectores que son quienes, digamos, acaparan el beneficio de estas corridas, digamos, inflacionarias, y también de las corridas financieras, parecen no estar, digamos, dispuestos a construir una sociedad un poco más equitativa, no digamos una sociedad igualitaria, digamos una sociedad un poco más equitativa, ¿no es cierto? Hay un tema de acuerdos sociales que, bueno, que en Argentina se ve que están siendo dificultosos, ¿no? Graciela, ¿advierte en el gobierno nacional? Le consultaba, si advierte en el gobierno... Sí, digo, al margen de los temas estrictamente económicos. Tenemos ahí un pequeño delay que vamos a intentar corregirlo, pero le consultaba. ¿Advierte en el gobierno nacional políticas que vayan hacia la corrección de estos índices inflacionarios? Porque enero parece ser un mes muy complicado en materia de inflación, y algunos analistas ya hablan de que será otro año de pérdida en el poder adquisitivo. ¿Usted cree que el modelo económico de Fernández apunta a controlar la inflación y mejorar los salarios? No creo que no creo que no sea digamos, su pretensión. Ahora, para hacer eso hay que hacer algo, ¿no? Claro. Hay que tomar medidas que vayan en ese camino, ¿no? Yo creo que el gobierno manifiesta que pretende una mejor distribución del ingreso, pero al momento de tomar las medidas concretas, me parece que esas medidas concretas van por detrás de los acontecimientos que están ocurriendo, ¿no? Es como que no toma medidas que vayan a la vanguardia y que tomen, digamos, el toro por las astas y produzcan alguna reacción, ¿no es cierto?, de quienes están operando en lo que llamamos el mercado, que en realidad son pocos y concentrados, ¿no? O sea, creo que es su intención declamada, pero cuando vamos a las acciones concretas, creo que se quedan en cierta forma cortos con esas acciones concretas, ¿no? Es decir, con el manejo de retenciones, creo que
están muy retrasados en cuanto a lo que sería deseable para defender, digamos, la comida de los argentinos, ¿no? En función de que plantea que la esperanza de incrementar exportaciones para acumular reservas para que podamos pagar la deuda. Bueno, es un problema de prioridades, o sea, no es fácil transcurrir el gobierno en estas condiciones, con este panorama, ningún enfrentamiento con algún sector. Lo que pasa es que no hacer nada significa que el enfrentamiento o quienes llevan la carga van a ser los trabajadores y bueno, en algún momento se va a producir un enfrentamiento, ¿no es cierto?, con el sector de abajo, porque bueno, va a llegar un momento en que la situación sea difícil en cuanto al bolsillo de los trabajadores y bueno, va a generar una situación social, ¿cierto? Entonces, mi sensación es que las medidas son tardías y nunca van a la vanguardia, sino que van en respuesta de determinadas acciones que toman los grupos hegemónicos que marcan el rumbo de la realidad económica. Ojalá que pueda encontrar el gobierno esas respuestas tan necesarias, Graciela, en medio de una pérdida del poder adquisitivo, de una economía que va dando pequeños pasos, pero que todavía está muy lejos de encontrar las respuestas que hoy necesitan fundamentalmente los sectores más afectados, que son los sectores más bajos, los trabajadores, los asalariados, que requieren de que se le ponga un freno a esta espiral inflacionaria. Graciela, muchísimas gracias por este contacto. Abrazo enorme. Igualmente, para ustedes. Muchísimas gracias. La economista Graciela Treber en este análisis del tema que hoy es central en la Argentina. Sin el control de la inflación, difícilmente se puedan dar respuesta a los otros ítems. A un aumento del consumo, a una mejora de la producción, a una mayor posibilidad de recupero del poder adquisitivo. La economía, esta incipiente recuperación de la economía, comienza a estar en jaque por los números de la inflación.